Mis queridos amigos, hermanos, todos los que escuchan este vídeo, en esta oportunidad vamos a hablar de el diezmo. El diezmo es un tema muy controversial, más que todo en aquellos grupos cristianos, ¿no? Ellos tienen una forma de diezmo que es el que llevan todos los domingos o cada vez que hay sus cultos, escuela dominical, a las congregaciones, basado en el libro de Malaquías 3, del 8 y 10 al 10, que dice: ¿robará el hombre a Elohim? Pues vosotros me habéis robado. Pero decís: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Me habéis maldecido con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probarme luego en esto, dice Adonai Seoh: si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunden. Entonces, de acuerdo a ellos, le dice que el que no da el diezmo, pues un ladrón, y como ladrón, pues no va a recibir bendición y va a ser echado al infierno, porque está robando al Eterno. Pero ¿qué diezmo es el que ellos dan? ¿Será el diezmo que habla la Sagrada Escritura? ¿O es un diezmo que ellos han creado, han inventado? Ahora vamos a ver nosotros, según la Sagrada Escritura, lo relacionado al diezmo. Y para ello vamos a estudiar en la Sagrada Escritura a ver cuál es el diezmo que está establecido allí para que se debe dar en este caso, y quién lo debe dar y para quién se debe dar. En el libro de Deuteronomio capítulo 26, versículo 16, 17 dice: Yahweh tu Elohim pues te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos, cuidarás de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has declarado solemnemente que Yahweh es tu Elohim, y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos para obedecer su voz. Entonces, como vemos acá, todo mandamiento tiene su estatuto y tiene su decreto. O en otras palabras, tiene el decreto por el cual se da el mandamiento y para qué se da el mandamiento y la razón del mandamiento. Y aparte de eso, hay el estatuto de ese mandamiento. En este sentido es importante decir que el decreto es la causa, la razón por el cual se da un mandamiento o una ley o una ordenanza por el cual se establece. Y el estatuto es la forma de hacerlo, la forma de cumplir el mandamiento, la forma de cumplir la ley, es decir, el protocolo o las reglas que hay que seguir para que se pueda cumplir el mandamiento como tal. Alguien puede dar el diezmo, pero si de repente quebranta el decreto, no lo hace conforme a lo que está decretado, pues entonces simplemente está cumpliendo el mandamiento, pero está quebrantando el decreto. Y si quebranta el estatuto también, porque lo hace de forma equivocada, pues entonces quebranta el estatuto. Y de hecho, el diezmo entonces es ilegal, o no tiene la aprobación y no es acepto, porque está quebrantando el estatuto y está quebrantando el decreto. Entonces es importante saber qué es el diezmo, de qué es el diezmo, por qué es del diezmo, para quién es el diezmo, o de quién es el diezmo, y a quién le corresponde el diezmo, y qué tipo de diezmo es el que se da. En este caso vamos a hablar, en primer lugar, entonces, de ese decreto del diezmo. Levítico 27:30, la versión que estoy utilizando es la versión textual, dice: todo el diezmo de la tierra,
así de la simiente del suelo como del fruto de los árboles, es de Adonai. Ya está consagrado a Yahweh. Entonces fíjese que acá lo está decretando el Eterno, que todo el diezmo de la tierra, así de la simiente del suelo como del fruto de los árboles, fíjese, el diezmo de la tierra, de la simiente del suelo y del fruto de los árboles es de Yahweh, es decir, es del Eterno. Ya está consagrado a él. Si alguien quiere rescatar algo de su diezmo, le añadirá un quinto. Asimismo, respecto de todo el diezmo del ganado o del rebaño, fíjese, de la tierra, y ahora dice del ganado y del rebaño, de todo lo que pasa bajo el cayado, será un diezmo consagrado a Yahweh. No se ha de mirar si es bueno o malo. No se cambiará. Si de manera alguna se cambia, tanto él como su trueque, es decir, lo que se dio por cambio, serán santos. No podrán redimirse, si no se podrá redimir aquello que se ha cambiado y el diezmo. Tiene que entonces darse el diezmo y aquello que también se cambió. Y el 34 dice, estos son los mandamientos que Yahweh ordenó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Entonces tenemos en primer lugar que el diezmo, según el decreto que da el Eterno, es de él. ¿Pero de qué se da el diezmo? Se da el diezmo de la tierra y del ganado y del rebaño, es decir, de las ovejas, de las cabras. En otras palabras, el diezmo es única y exclusivamente de lo que produce la tierra. Los agricultores son los que deben dar el diezmo, los agricultores. Y los que crían ganado y ovejas. Por otra parte, el libro de Números, capítulo 18, del 21 en adelante, dice, he aquí, yo he dado, dice el Eterno, ¿no? El Creador, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel como heredad a cambio del servicio que llevan a cabo en la tienda de reunión. Porque los hijos de Israel no se acercarán más a la tienda de reunión para que no carguen pecado por el cual mueran. Solo el levita ejercerá el servicio de la tienda de reunión y ellos cargarán con la iniquidad del pueblo. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones y entre los hijos de Israel no tendrán heredad. Porque el diezmo que los hijos de Israel ofrecen ante Adonai como ofrenda alzada, lo he dado a los levitas por heredad, por lo cual he dicho, no tendrán heredad en medio de los hijos de Israel. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, hablarás así a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos como vuestra heredad, vosotros presentaréis como ofrenda alzada a Yahweh el diezmo de los diezmos. Y vuestra ofrenda alzada se os contará como si fuera grano de la era y como producto de la era, es decir, como que si ellos hubiesen trabajado también la tierra. Así también vosotros presentaréis una ofrenda alzada a Yahweh de todos los diezmos que recibáis de los hijos de Israel. Y de ellos daréis la porción reservada de Yahweh al sacerdote Aarón, es decir, aquel que venga al sumo sacerdote. De todos vuestros dones haréis elevar toda ofrenda alzada a Yahweh, de toda su grasa, la parte consagrada de ella. Y le dirás, cuando hagáis elevar de ella su grasa, será contado a los levitas como producto de la era y como producto de lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestra familia, pues vuestra remuneración por vuestro oficio en la tienda de reunión. Y así, cuando hayas presentado lo mejor de ello por ofrenda alzada, no cargaréis por ello pecado. Así no profanaréis las cosas consagradas por los hijos de Israel y no moriréis. Aquí da el estatuto. El estatuto es la forma
Pero a través del estatuto está dando también el decreto, que ese diezmo que es consagrado al Eterno, al Creador, es dado a los levitas por dos razones. Una, porque ellos estaban consagrados a las cosas del tabernáculo de reunión, al Mizkan de reunión, que es en hebreo. Ellos estaban dedicados allí y servían a la tienda, al tabernáculo. Y dos, porque ellos no tenían heredad en medio de Israel, es decir, no se le había dado tierras para que ellos los cultivaran por causa de su oficio, porque ellos no se podían dedicar al trabajo y descuidar las cosas que eran sagradas al Creador y tenían que estar allí en el tabernáculo de reunión. Pero a la vez tenían ellos que hacer un ritual antes de comer el diezmo en cualquier lugar. Ellos tenían que sacar lo mejor, hacer una ofrenda alzada y del diezmo ellos tenían que presentarse y le dársela al sacerdote Aarón, es decir, al sumo sacerdote. Y una vez que el sumo sacerdote recibía el diezmo de ellos, había cumplido el protocolo que es el estatuto, entonces ellos sí podían comer del diezmo y no le era pecado. Pero si antes lo hacían, no hacían o no daban el diezmo del diezmo, sino que ellos lo comían y no pasaban por el protocolo establecido, pues entonces ese diezmo no era consagrado al Eterno y les era por pecado. Le era pecado a ellos comerse el diezmo sin haber hecho el protocolo correspondiente, es decir, haber cumplido el estatuto, y por eso podían ellos morir. Por otra parte, nos dice el libro de Deuteronomios, capítulo 14, el 22 en adelante, dice: diezmarás fielmente de todo el producto de tu semilla que rinde el campo cada año. Aquí vemos que el producto es un estatuto también, era cada año, no cada 8 días, ni cuando a ellos les pareciera, sino era cada año, era cada vez que sacaran la producción del campo. Segundo, y en el lugar que escojan para que habite, fíjese, y el lugar que escoja el Eterno para que habite allí su nombre, es decir, Jerusalén, que él escogió para que habitara allí su nombre. Comerás ante Yahweh tu Elohim el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tu vaca y de tu rebaño, para que aprendas a temer a Yahweh tu Elohim todos los días. Pero si el camino es demasiado largo para ti, de manera que no puedas llevarlo por estar demasiado lejos de ti, el lugar que Yahweh tu Elohim escogió para poner allí su nombre, cuando Yahweh tu Elohim te haya bendecido, lo cambiarás por dinero, y tomando el dinero de tu mano, irás al lugar que Yahweh tu Elohim haya escogido, y emplearás la plata en todo lo que desee tu alma. Es decir, no vas a dar dinero de diezmo, sino que vas a dar un equivalente en especies, en bueyes, en ovejas, en vino, en licor y en todo lo que te apetezca tu alma, y allí comerás delante de Yahweh tu Elohim y te regocijarás tú y tu casa. Es decir, que no solamente comía el sacerdote o el levita, sino que también comía el que llevaba el diezmo, pero él compraba con ese diezmo que había vendido, compraba todo lo necesario y lo compraba y lo llevaba al lugar. Es decir, no llevaba dinero, sino llevaba otras cosas que compensaban el diezmo. Y dice, 25, lo cambiarás lo cambiarás por dinero, y tomando el dinero de tu mano irás al lugar que Yahweh tu Elohim te haya escogido, y emplearás la plata en todo lo que desee tu alma, en bueyes, en ovejas, en vino, en licor y en todo lo que apetezca a tu alma, y allí comerás delante de Yahweh tu Elohim y te regocijarás tú y tu casa. No abandonarás al levita, es decir, que tienes que darle al levita que está en tu ciudad, pues no posee ni porción ni herencia contigo. Al final, fíjese otra cosa, se hacía cada año, y luego dice, al final de cada tercer año, apartarás el diezmo de todos tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Es decir, cada 3 años, al final de cada 3 años, es decir, en lo que correspondía a una fiesta que se llama la fiesta de Sukkot, que se daban
en el mes séptimo, que se sacaban las cosechas, y de ahí, de esas cosechas que se sacaba, se apartaban para el levita, fíjese, lo depositaban en las ciudades, no se llevaba a Jerusalén, sino se depositaba en las ciudades, y vendrá el levita a esa ciudad donde iba a su casa, vendrá el levita, que no tiene porción ni herencia contigo, y el extranjero, fíjese, el extranjero, el huérfano y la viuda que están en tus ciudades, y comerán y se saciarán, a fin de que Yahweh tu Elohim te bendiga en toda obra que tu mano acometa. En este sentido, fíjese que era también el diezmo se daba cada 3 años, pero para la viuda, el huérfano y el extranjero, en las ciudades donde viviera el agricultor, el campesino. Además de esto, Deuteronomio capítulo 12, del versículo 4 dice: no habéis de servir a Yahweh vuestro Elohim de esa manera, sino que en el lugar que Yahweh vuestro Elohim escoja entre todas las tribus para poner allí su nombre, para su morada, ese buscaréis y allí iréis. Allá llevaréis vuestro holocausto, vuestro sacrificio, vuestros diezmos, la ofrenda de vuestra mano, vuestros votos y vuestra ofrenda voluntaria, así como los primerizos de vuestra vacada y de vuestro rebaño. Allí comeréis delante de Yahweh vuestro Elohim, y os regocijaréis, vosotros y vuestra familia, por todo lo que ha adquirido vuestra mano, aquello que Yahweh tu Elohim te haya bendecido. Es decir, que todo eso tenía que hacerlo, también comer el que llevaba, tenía que llevarlo a Jerusalén, ¿no? El 8 dice: no habéis de hacer ninguno, según todo lo que nosotros hacemos aquí en el día de hoy, cada uno lo que bien le parece. Pues hasta ahora no habéis llegado al descanso ni a la heredad que Yahweh tu Elohim te da. Pero cuando hayáis pasado el Jordán, es decir, cuando hayáis entrado a la tierra prometida, y habitéis en la tierra que Yahweh vuestro Elohim os da a heredar, y él os haya dado reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitéis con seguridad, entonces será que el lugar que Yahweh vuestro Elohim escoja para hacer habitar allí en él su nombre, allí llevaréis todo lo que yo os ordeno, vuestro holocausto, vuestro sacrificio, vuestros diezmos, la ofrenda de vuestras manos y todo lo escogido de vuestros votos que hayáis prometido a Yahweh. Entonces os regocijaréis ante Yahweh vuestro Elohim, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas y el levita que está en vuestras ciudades, por cuanto él no tiene parte ni heredad con vosotros. Todo esto nos da a entender claramente que el diezmo, así como todas las otras ofrendas, se daban, era en Israel. Y estas se hacían, era de la tierra, del rebaño y del ganado. Y eso le pertenecía al Eterno. Por tanto, eso es lo que corresponde, lo que dice el libro de Malaquías. No el diezmo que se da en un sobre de papel de dinero. Ese diezmo es inventado por los cristianos. Es un diezmo que no existe. Y es un diezmo que le hacen dar a la gente y le dice que si no lo da, están en maldición. Eso no lo establece la Escritura, ni tampoco ese diezmo se da semanalmente. Los diezmos no se dan semanalmente. Fíjese algo que nos dice la Escritura en el libro de Amós, capítulo 4, del 4 al 5. Nos dice: id a Betel a prevaricar, aumentad en Gilgal vuestras transgresiones, llevad por la mañana vuestros sacrificios, y cada 3 días vuestros diezmos, quemad pan leudado en acciones de gracia, pregonad y proclamad las ofrendas voluntarias, pues así lo deseáis, oh hijos de Israel, dice Adonai Yahweh. Entonces, fíjense que él está diciendo: vayan y hagan esto. Hagan lo que ustedes quieran, en otras palabras. Vayan, prevariquen, aumenten en Gilgal vuestras transgresiones. Llevando, ¿cómo aumentan las transgresiones? Transgresión es transgredir las palabras, violentar los estatutos, violentar los mandamientos. Llevando por la mañana vuestro sacrificio y cada 3 días vuestros diezmos. Quiere decir que eso es quebrantar las cosas del Eterno y llevar una ofrenda, de decir que es de diezmo, llevarlo cada 8 días, los domingos, a un lugar que no es el lugar que el Eterno ha puesto, no es Jerusalén, y no es de la tierra, no es de los frutos de los árboles, no es del ganado, no es de las ovejas.
ese ya es un invento de la religiosidad, y eso es pecado, porque están haciendo y están transgrediendo los mandamientos del Eterno. En tal sentido, los únicos que pueden dar el diezmo, que sí, y están en el deber, no porque los tengan que dar, sino que es del Eterno. La Escritura dice que Él decretó que el diezmo es de Él, como lo pudimos leer en el libro de Levítico 27:30. Es de Él. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que deben dar el diezmo? Los que crían ganado, los que crían ovejas, los que trabajan la agricultura, los dueños de la tierra, los que producen. Ellos son los que deben dar el diezmo de los frutos de la tierra, de la simiente de la tierra, de sus cosechas. Igualmente debe dar el diezmo el que cría ganado, de sus vacas, el diezmo de sus ovejas, y los demás, el empleado público. No dice la Escritura que el empleado público dé el diezmo. No dice la Escritura por ninguna parte que el zapatero, el herrero, el alfarero dé su diezmo. Eso no lo dice en ninguna parte de la Sagrada Escritura. Pero alguien podrá preguntar, pero si el diezmo era para el levita, hoy en día, ¿cómo se da el diezmo? Si yo que doy el diezmo y el diezmo es para el levita, para la viuda y el huérfano, y fíjese, hoy en día los que agarran el diezmo son los pastores, y la Escritura dice que el diezmo le corresponde en caso tal a la viuda, al huérfano y al extranjero que no tenga, que sea pobre, ¿no? Pero entonces y al levita, según la Torá, según la ley. Pero alguien puede decir, pero si yo no tengo levitas cerca, ¿a quién le doy el diezmo? Y si no hay viudas necesitadas o huérfanos en mi población, ni extranjeros necesitados, ¿a quién le doy el diezmo entonces? Bueno, esa es una pregunta que, como es el Eterno, el diezmo, ¿a quién se lo da? Bueno, aquí nos dice la Escritura en el libro de Hebreos, capítulo 7, verso, vamos a leerlo del 9, dice: y por decirlo así, por medio de Abraham diezmó también Leví, quien recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió a su encuentro. Por tanto, si en verdad la perfección era por el medio del sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote? Es decir, que hay otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuera llamado según el orden de Aarón. Porque cambiando el sacerdocio, quiere decir que se cambió el sacerdocio arónico. Y como se cambió el sacerdocio arónico, dice el versículo 12, porque cambiando el sacerdocio necesariamente ocurre también un cambio de ley. Porque aquel acerca del cual se dice estas cosas es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque es evidente que nuestro Adón, surgió de Judá, una tribu sobre la cual nada habló Moisés tocante al sacerdote. Y aún es más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual ha sido constituido no según la ley de un mandamiento carnal, es decir, de la descendencia de Aarón, sino según el poder de una vida inmortal. Pues él se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. 18 dice: hay por una parte la abrogación del mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, porque nada perfeccionó, sino que fue introducido a una mejor esperanza por medio de la cual nos acercamos a Elohim. Esto nos da a entender que los únicos que pueden recibir el diezmo en sustitución del sacerdocio arónico son aquellos que dependen del sacerdocio según el orden de Melquisedec, que en este caso el Mashiach, es decir, el diezmo tendría que dárselo, y no dárselo a una persona en particular, sino ponerlo, como dice el libro de Hechos capítulo 4, que lo ponían lo que vendían los creyentes primarios, primitivos, dice que vendían su propiedad y la llevaban a los pies de los apóstoles. En este caso ponían al servicio o a disposición de los apóstoles. Como también el apóstol Pablo dice en 2 Corintios, usted lo puede leer, capítulo 8, 19 al 21, que ellos eran los que administraban esta gracia. De tal manera que el que tiene ganado, el dueño de tierra, el productor, el criador de ganado, de ovejas, el único que ellos pueden dar los diezmos y dárselo a los administradores del Eterno, porque el diezmo, de acuerdo a la Escritura, es del Eterno. Pero el diezmo, por lo demás,
que el diezmo del sobre, el diezmo que lleva los domingos, ese es falso, ese diezmo no existe. Bueno, espero que esto les haya servido, que la paz, el amor del Mashiach esté con cada uno de ustedes.